Bueno, pues hablaremos y un resumen muy breve sobre lo que son los medicamentos para VIH y también para hepatitis de acción directa. Y bueno, en realidad estos medicamentos son medicinas que tanto al ser tomados principalmente o inyectados en estas nuevas formulaciones, pues lo que se ha visto es que hacen que el virus deje de copiarse, lo que conocemos como una replicación. Una replicación. Entonces, el objetivo que se tiene para estas dos clases de medicamentos es el lograr que haya una indetectabilidad en el caso del VIH y en el caso de la hepatitis C, lograr lo que se conoce como respuesta viral sostenida, que es igual pues a la cura de las personas. Y entonces ustedes pueden ver cómo pues los antirretrovirales tienen una clasificación en diferentes grupos. Hay unos que se conocen como inhibidores nucleósidos de una enzima que se llama transcriptasa reversa, que lo que hace es copiar el material genético del virus y que entonces al momento de que nosotros damos el medicamento, pues evita que éste se siga copiando y que pueda reproducirse. Hay otros medicamentos que son los inhibidores de la integrasa, que tienen la característica principal que son muy potentes, que son muy seguros y que logran una disminución muy importante del nivel de virus en las personas en muy poco tiempo. Y uno de los principales que tenemos es Victegravir y Dolutegravir. Y así tenemos otras clases como los inhibidores de la proteasa, que fueron de los primeros medicamentos que permitieron una terapia que duró en el tiempo y que permitió que las personas tuvieran ese control virológico durante años. Y otros como son los inhibidores no nucleósidos, ustedes los conocen muy bien, antes estaba Efavirenz, estaba Nevirapina, en los cuales tienen como desventaja, pues que tenían algo que se conoce como barrera genética a la resistencia bajita, que quería decir que el virus, cuando había un cambio en su material genético de una sola mutación, pues entonces perdían la efectividad clínica. Y hay otros en los cuales probablemente son los menos utilizados, que son los inhibidores de la entrada, en donde lo que hacen es que en el virus precisamente se ponen en estas estructuras que hacen que el virus se pegue a la célula y posteriormente se una a ella, y entonces al momento de cubrir ese, eh, exactamente así como lo están dibujando en la pantalla, al momento en el que se cubre esa estructura, pues el virus no puede entrar a la célula. Y entonces es muy importante que ustedes vean en ese cuadro que tienen de color verde, yo estoy tratando de esquematizar una tableta que muy probablemente ustedes van a escuchar a veces que se llama como coformulada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto coformulado? Que si ustedes se fijan, tiene medicamentos o fármacos de diferentes clases o grupos de antirretrovirales. Por ejemplo, el que es más utilizado en el país, que aproximadamente un 80% de las personas en México están tomando como parte de su medicamento para el VIH, que se llama Biktarvy, pues entonces pueden ver cómo tiene Victegravir, que corresponde a los inhibidores de la integrasa, tiene Atenofovir, que corresponde a los inhibidores nucleósidos de esta enzima que se llama la transcriptasa reversa, y también tiene emtricitabina, que también corresponde a los inhibidores no nucleósidos. Que es importante que ustedes sepan que durante mucho tiempo se ha conocido que la mejor manera de poder mantener el virus a raya y controlado, pues es con el uso o la combinación de tres medicamentos, ¿no? Que sería lo que se conoce como tratamiento antirretroviral y que en nuevos años, pues se ha visto que se puede disminuir a utilizar incluso solamente dos medicamentos, por ejemplo, en formulaciones como dolutegravir con la mibudina. Pero bueno, ¿qué es importante que sepan ustedes como médicos, como personas que están tomando estos medicamentos? Bueno, que tanto los efectos benéficos de la tableta coformulada, o sea, que contiene estos tres fármacos, son activos en el cuerpo, o sea, vamos a tener al momento de tomárnosla la eficacia de esos tres fármacos, pero también las reacciones adversas, pues también las vamos a ver de esos tres fármacos coformulados. Por lo tanto, será importante que cuando estén ustedes tomando su medicamento o los médicos
diseñando un esquema a la persona, pues entonces tengamos la precaución de evaluar las interacciones de esos tres ingredientes activos. Y digo, no es superfluo el decirles que una persona que está indetectable no transmite la infección y que va a mantener una calidad de vida y su salud durante mucho tiempo mientras estén pues con ese control virológico. Y ahora si nos vamos a lo que tiene que ver con hepatitis C, se simplifica un poco más ese tratamiento porque afortunadamente los dos mejores antivirales que existen en el planeta, pues son los que tenemos en el Programa Nacional de Eliminación de Hepatitis C y que son Glecaprevir Pibrentasvir, nombre comercial Maviret, lo pueden ver en esa cajita anaranjada, y el otro es Sofosbuvir Velpatasvir, que pueden ver en esa cajita de color verde. Ambos medicamentos tienen una potencia increíble que logra que más del 9 de cada 10 personas que toman estos medicamentos pues tengan lo que conocemos como respuesta viral sostenida a las 12 semanas de que terminan el tratamiento. Y decirles que cuando una persona se toma esta carga viral 12 semanas después de que se terminó el tratamiento y está indetectable, esa persona es igual a la curación de la infección, con todos los beneficios que esto tiene. Disminución en las manifestaciones extrahepáticas de la enfermedad. Ustedes saben que hay cansancio, que hay fatiga, que hay problemas, por ejemplo, asociados a diabetes, asociados también a trastornos dermatológicos y que se quitan al momento de que nosotros curamos la hepatitis C, así como la fibrosis, que es el impacto principal que se tiene en el hígado y que puede llegar a la cirrosis, pues disminuye cuando nosotros curamos de forma oportuna la hepatitis C. Y entonces decimos, bueno, ya tenemos este conocimiento de que hay estos antivirales, estos antirretrovirales, que hay estos coformulados, que en el caso de las hepatitis, si se fijan, tienen dos, glicaprevir y pibrentasvir en uno, y en el otro sofosbuvir o el patasvir. Pero entonces lo que podríamos decir es, bueno, si el médico ya me hizo un diagnóstico adecuado, si planificó bien y me prescribió el medicamento que necesito para mi enfermedad, pues entonces habrá alguna otra criterio o alguna otra protocolo que debo de seguir para asegurar que voy a estar bien. Pues la respuesta es que sí. Cuando nosotros estamos hablando de seguridad en el paciente, pues de lo principal que debemos de ver es que cuando vamos nosotros a una farmacia afuera particular o una farmacia de un hospital, pues lo primero es que el medicamento que está prescrito en esa receta sea efectivamente el que yo voy a necesitar, porque sabemos que hay diferentes cantidades del medicamento que se pueden estar dando. Ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí como en el que se llama TBK, que es dolutegravir, pues ahí dice 50 miligramos, pero hay otras presentaciones como de 10, de 5 miligramos, y entonces eso sería lo más importante, el que nosotros veamos que lo que nos están prescribiendo es lo que nosotros vamos a tomar. Segundo, el responsable de la farmacia, pues debe de fijarse que el empaque no esté dañado y que el almacenamiento, o sea, donde se guardó este medicamento, se haya hecho de forma adecuada. Porque imagínense que entonces nuestro medicamento está la caja rota o que está violado el sello de seguridad que tienen los frascos y que se guardó en un lugar donde le daba el sol completamente e incluso ahorita que hay tantas lluvias, se mojó. Bueno, pues ese medicamento, entonces ustedes pueden ver aquí en esta tableta de color azul, pues va a empezar a tener cambios en el medicamento. Se va a empezar a dar una descomposición de la tableta y eso no solamente va a afectar la presentación, sino que al momento de tomarlo, nosotros conocemos exactamente qué cantidad de medicamento hay en sangre después de cierto tiempo de ingerido el medicamento y sabemos cuánto tiempo va a durar en nuestro cuerpo, pero eso lo sabemos cuando las tabletas están intactas y se han guardado de manera adecuada. En el caso contrario, es probable que las concentraciones no sean las mejores, probablemente puede haber una pérdida de la potencia del medicamento y probablemente no vamos a saber exactamente siquiera qué medicamento estamos tomando, porque aunque ahora ustedes pueden ver que tienen ahí a veces algunos números, algunas letras que lo pueden identificar, pues imagínense que con el tiempo, al estar fuera de ese medicamento, pues empieza a perder esas inscripciones que tienen las tabletas
Y por lo tanto, al final van a decir, pues solamente me estoy tomando una tableta azul, pero para los profesionales de salud no vamos a saber qué se están tomando, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con la caducidad. Cuando ustedes van a una farmacia, ven el medicamento que les han prescrito y ven el lote y fecha de caducidad, pues pueden decir, ¿sabes qué? Este medicamento ya pasó el tiempo de vida útil y entonces es probable que no estemos seguros si nos va a hacer el efecto que nosotros deseamos. Eso también es parte de la seguridad del paciente y también, si se fijan, no es lo mismo el que tengamos nosotros una tableta, o digo, un frasco, una caja, un inserto, que son como esos manualitos que vienen adentro de las cajas, en el cual nos da información importante. Nos dice qué medicamento es, qué cantidad tiene, nos dice algunas contraindicaciones del medicamento, nos dice qué condiciones de salud pueden estar en riesgo y que busquemos al médico si es que vamos a tomar ese medicamento. Todo eso lo perdemos, ¿no? Cuando solamente tenemos medicamentos que se dan sin las tabletas. Y también otra de las cosas que a veces llega a ocurrir es que pues tenemos medicamentos o frascos que no están en español y no tienen alguna otra etiqueta. Y entonces yo les preguntaría, pues bueno, al momento de que ustedes quieran leer si hay alguna advertencia, cuándo fue el momento en el que tiene su caducidad, si hay alguna contraindicación, pues en realidad no vamos a entenderlo y a veces incluso la confianza de los usuarios pues no es la misma cuando vemos que se venden medicamentos con ese tipo de etiquetados. Y al final decirles, bueno, si no se hace esto, ¿habría algún tipo de consecuencia? Bueno, pues la verdad es que sí. El medicamento, tanto el empaque que está en contacto con la medicina, en este caso, por ejemplo, el frasco que está en contacto directo con esas tabletitas, que es el envase primario, pues lo que hace es que protege a nuestra medicina de los eventos o del clima, de la luz, del calor, de la humedad. Si nosotros no estamos adecuadamente protegiendo nuestro medicamento, pues puede haber incluso contaminación con microorganismos al momento de que están en ese envase y que no hay estas precauciones de que esté en un ambiente estéril, pues puede contaminarse con algunas bacterias, puede contaminarse, por ejemplo, de algún otro tipo de sustancia química y que al momento de ingerirlo, pues podamos tener algún problema en nuestra salud. También, como les comentaba, al no estar protegido de estas condiciones físicas, pues puede empezar a haber una degradación o descomposición de la tableta y puede afectar el efecto que nosotros queremos en el cuerpo, principalmente con concentraciones que muchas veces no van a ser las que nosotros ya tenemos muy claras en las personas. Y también, como les decía, pues al no tener este empaque, pues no podemos incluso a veces dar seguimiento a los problemas de fabricación o si nos causa algún efecto secundario, pues muchas veces no podemos estar en algún momento seguros del seguimiento de que se le esté dando a este problema. Y les decía, pues tampoco tenemos información que pueda ser consultada, por ejemplo, por los pacientes o por ustedes respecto a las contraindicaciones o advertencias que puedan estar teniendo. Y además hay un marco legal. Fíjense que la Ley General de Salud dice aquí que las únicas personas que en algún momento podríamos dar estas tabletas separadas, ¿no? En dosis unitarias se les llama, pues a veces en la atención intrahospitalaria. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado a veces en un hospital y resulta que, bueno, la persona tiene hipertensión o, por ejemplo, que tiene dolor, algo de fiebre, y entonces no nos dan a veces la caja completa del medicamento y entonces se da solamente la tableta administrada por un profesional de la salud para que tengamos el registro de qué se le está dando, la dosis, a qué hora se está dando y podamos llevar un seguimiento si es que hay algún problema de la salud relacionado a esa toma. También hay un reglamento de insumos para la salud en donde nos dice cómo se deben de guardar, de envasar y de etiquetar estos medicamentos. Pero fíjense que no tiene que ver nada más con una ley que se cree solamente para hacer un término burocrático, sino que tiene que ver porque está ligado con la salud de las personas. Vean cómo dice que los envases de los insumos pues deben de evitar fugas, ¿no? Que puedan evitar daño a la salud de las personas o que se puedan contaminar, que es lo que comentábamos muchas veces. Entonces, todos estos artículos, todos estos lineamientos, lo que buscan es garantizar la seguridad para las personas.
Vean cómo los envases, pues muchas veces deben hacer evidente al usuario que no se ha violado o que no se ha roto esos sellos que muchas veces se tienen para asegurarle a la persona que lo que le estamos dando son medicamentos que han cumplido con todas las normas que tiene COFEPRIS y que se tienen en los lineamientos y que esa persona está tomando efectivamente el medicamento que ha sido probado y que ha cumplido con todos los estándares de calidad. De otra manera, pues ustedes no pueden estar seguros de si les están dando un medicamento de calidad. Finalmente, hay veces en las cuales, por alguna cuestión, emergencia o alguna condición de que no hay otra forma más que dar esas dosis unitarias, o sea, fuera de sus frascos, pues entonces nos dice que se pueden hacer, pero siempre y cuando esté en instalaciones adecuadas, en donde se esté controlando todo el tiempo la humedad y el control microbiológico. Así también pueden ver que en el artículo 10 dice que debe de ser bajo la supervisión y responsabilidad de un profesional farmacéutico, ¿no? Y esto es importante porque debemos de tener pues todas las elementos de calidad para que esos medicamentos estén bien preparados y que no tengan y que no representen un riesgo pues para las personas que lo están tomando. Y pasaríamos entonces al segundo tema que nos lleva de la mano con esto que estábamos viendo, que sería entonces los efectos adversos e interacciones que se pueden tener más frecuentes. Y vean cómo, pues, en realidad, tanto los antirretrovirales y los antivirales para el tratamiento de la hepatitis C, pues en realidad, si se toman de forma adecuada, o sea, que no se les olvida tomar una dosis, que tratan de tomarlo casi a la misma hora, que siguen las recomendaciones que se les dan por parte de los médicos o el profesional de la salud. Por ejemplo, si les dicen, tómatelo con alimentos o espacíalo de la toma de tus otras medicinas. Bueno, cuando hay todo eso, lo que se logra es que haya un éxito terapéutico, porque ahora son muy potentes y son muy seguros y logran en la mayoría de los casos la indetectabilidad en las personas que viven con VIH y la curación de la hepatitis C. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que como todas las sustancias que se les llaman xenobióticos que entran a nuestro cuerpo, pues en ocasiones tienen efectos secundarios que pueden ser tanto buenos como malos o perjudiciales, ¿no? Y nosotros vamos a clasificar esos eventos en diferentes tipos de nomenclaturas. Uno sería, por ejemplo, evento adverso. Nosotros casi siempre escuchamos y escuchamos esta palabra de evento adverso y fíjense que el evento adverso sí es un incidente médico, pero es cualquier incidente médico perjudicial que ocurre durante el tratamiento con un medicamento. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo me tomo una tableta, ¿no? De Biktarvy o una tableta de Maviret y de repente me salgo a la calle y en algún momento me caigo y me fracturo, bueno, eso en los estudios se clasifica a veces como un evento adverso. Si se fijan, puede no tener relación con el medicamento que me estoy tomando, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos hacia su lado extremo derecho reacción adversa, este es un efecto no deseado, muchas veces perjudicial, pero aquí la diferencia con el evento adverso es que si hay una relación con el medicamento y que ocurre cuando nosotros no estamos tomando la dosis que debe de ser, ¿no? Por ejemplo, me tomo mi medicamento que tiene Favirenz, ¿no? Por ejemplo, antes lo que era la tripla, y de repente empiezo a tener demasiado sueño o empiezo a tener incluso algún tipo de alucinaciones. Bueno, esa es una reacción adversa o igual, por ejemplo, si me da una alergia, pues es una reacción adversa que conocemos que puede darse por estos antirretrovirales. Y un efecto secundario, pues es también un efecto adicional que puede tener el medicamento y que en ocasiones, si bien no es lo nosotros, para lo que nosotros lo usamos como médicos, pues puede tener un efecto que puede ser benéfico. Por ejemplo, ¿cuál? Hay estos medicamentos que a veces se utilizan para la gripa, que se llaman antihistamínicos. Hay un tipo de antihistamínico que se utiliza en ocasiones para inducir el sueño. Cuando hay insomnio, uno de los efectos secundarios es que causan somnolencia y entonces las personas tienen como efecto secundario, en este caso benéfico, el que la persona se duerma. Otro ejemplo es el del ritonavir,
que sabemos que es un medicamento para la atención de las personas que viven con VIH, pero también lo que provoca es que las concentraciones de otros antivirales, de otros antirretrovirales, suban en la sangre. Entonces es un efecto secundario también benéfico, ¿no? Entonces son estas las diferentes relaciones que se pueden tener, pero fíjense que además una interacción, ¿sí? En general, una interacción farmacológica se puede también dividir, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos interacciones medicamentosas, es cuando hay un efecto entre dos medicamentos. Pero la interacción farmacológica es un término más grande que puede incluir tanto a los medicamentos, pero también a los alimentos o a otros compuestos químicos, por ejemplo, los tés, las hierbas medicinales, algunos suplementos alimenticios o incluso algunas condiciones de salud pueden hacer que nuestro cuerpo responda de forma diferente a el medicamento que nosotros estamos utilizando. ¿Cuáles serían las dos más comunes? Pues serían, uno, las interacciones con otros medicamentos y por el otro lado las interacciones ya sea con comida o con algunos suplementos alimenticios. Y fíjense que con medicamentos muchas veces lo vieron en las pláticas previas cuando les hablaron de comorbilidades y de polifarmacia, pues hay veces en las que conforme va aumentando la expectativa de vida de las personas que tienen o que viven con VIH o las personas cuando ya tienen un grado de fibrosis en su hígado, pues requieren otros medicamentos para controlar algunas otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, diabetes o la misma cirrosis. Y entonces cuando tomamos dos medicamentos, puede ser que esas acciones de esos dos medicamentos puedan tener algún tipo de interacción, ¿sí? Por eso, lo que puede pasar es que disminuya o se modifique el efecto de nuestros medicamentos. Y con respecto a los alimentos, casi siempre lo que van a provocar es que haya un aumento en la absorción o que entorpezcan la absorción. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener al final más o menos cantidad de medicamento en sangre de acuerdo a lo que nosotros hayamos ingerido. Y bueno, les pongo ahí las más frecuentes, por ejemplo, de medicamentos. Cuando estamos tomando antirretrovirales y cuando estamos tomando antivirales para la hepatitis C, pues debemos de tener mucho cuidado, por ejemplo, con la prescripción de otros antibióticos, principalmente cuando estamos tratando personas con tuberculosis, porque hay un antibiótico que se llama rifampicina que baja muchísimo las concentraciones de esos medicamentos, de los dos, para VIH y para hepatitis C. También las personas que tienen epilepsia o que están tomando algún anticonvulsivo para el tratamiento de sus condiciones, pues también lo que hacen es que bajan mucho las concentraciones de los medicamentos para VIH y hepatitis, como fenitoína y carbamazepina. Y particularmente para estas dos condiciones que estamos hablando, también los antiácidos, principalmente los que tienen aluminio, magnesio o calcio, afectan la absorción del medicamento. Y fíjense cómo los alimentos, pues lo que hacen casi siempre es que afectan la cantidad de medicamento que es absorbido y que, por tanto la concentración que se tiene en sangre. Y hay algunas hierbas medicinales que se repiten en todos los libros, artículos que ustedes puedan leer, que es, por ejemplo, la hierba de San Juan, ¿no? Y los suplementos de ajo. ¿Esto por qué? Porque hace que el hígado trabaje más y que entonces cambie o elimine los medicamentos que nosotros nos estamos tomando. Y fíjense que también para las personas que van al gimnasio y que es uno de los suplementos más comunes, que es la creatina, por ejemplo, si bien no tiene una acción directa en los antivirales o en los antirretrovirales, principalmente con tenofovir, sí lo que pasa es que puede alterar los resultados de algunos estudios de monitoreo cuando el médico los está revisando, ¿no? Acuérdense que tenofovir puede tener con el uso muy prolongado algún efecto en el funcionamiento renal y por eso nosotros los estamos vigilando con esas pruebas de función renal y la creatina pues puede darnos alguna variación en estos resultados. Y bueno, particularmente con Glecaprevir y Pibrentasvir, tienen ahí un ejemplo de algunos medicamentos en los cuales no es recomendado o está contraindicado el darlos juntos porque modifica mucho estas concentraciones y también de sofosbuvir velpatasvir. De los que son muy comunes, vean por ejemplo como en el caso de sofosbuvir está el omeprazol,
¿sí? Está el hidróxido de aluminio y magnesio, esa leche de magnesia que a veces nos tomamos, y algún tipo de medicamento, por ejemplo, para las arritmias, como sería la miodarona. Y en el caso de, en general, de cómo los ingerimos, vean, por ejemplo, cómo cada uno se debe de tomar de una forma diferente, ¿no? Vean cómo Victegravir, ¿no? Y Dolutegravir los pueden tomar, es una sola tableta al día y se puede tomar con o sin los alimentos. Y de manera preferente debe de tomarse a la misma hora de forma indefinida. Vean cómo en el caso de Glecaprevir, pues se deben de tomar 3 tabletas juntas al día con alimentos, y ahí está señalado, por 8 semanas. Y en el caso de sofosbuvir, pues se puede tomar con o sin alimentos por 12 semanas, una tableta al día. Fíjense cómo aquí, en el caso de Glecaprevir, es tan importante el hecho de que los alimentos provocan que haya una mejor absorción del medicamento y que por lo tanto ustedes tengan una mayor concentración en sangre. Y aquí les pongo también algún tipo de ejemplo entre antirretrovirales, que son de los más frecuentemente utilizados, un medicamento muy frecuente que se usa después de que tenemos, por ejemplo, algún tipo de indigestión, de malestar estomacal, que hay gastritis y el efecto que tiene. Vean cómo los antiácidos, que se pueden comprar mucho, por ejemplo, el TUMS, que es este carbonato de calcio, el aluminio y magnesio, que son estas leches de magnesia que antes estaban como, por ejemplo, Melox, lo que hacen es que se unen al medicamento que nosotros estamos tomando y disminuyen muchísimo la concentración de esos medicamentos en sangre. Vean cómo si se toma en el mismo momento puede reducir hasta el 79% las concentraciones de los medicamentos, ¿sí? Por lo tanto, la recomendación es, si no los necesitamos, no tomarlos, y en el caso de que sean muy necesarios, pues bueno, primero tomar el antirretroviral y hasta después de al menos 2 horas tomarse estos compuestos, ¿no? Y vean cómo en el caso de Favirenz, la comida aumenta su absorción y por lo tanto, si nosotros nos tomamos el Efavirenz, lo que antes era la tripla, con comida, pues podríamos tener más concentraciones en sangre y nos podría dar más sueño, más riesgo de que tuviéramos, por ejemplo, alucinaciones y por lo tanto, lo que estaríamos haciendo es tener un poquito más de reacciones adversas. El uso de alcohol es porque potencia estas reacciones adversas y por lo tanto se sugiere tomar en ayuno y limitar el consumo de alcohol. Finalmente, que ustedes sepan que sus médicos o ustedes, si son médicos que van a prescribir, pues tenemos herramientas muy sencillas para poder checar todas estas interacciones que se llama pues una herramienta creada por la Universidad de Liverpool y ustedes pueden ahí poner, si se fijan, los medicamentos para hepatitis o para VIH, ponen otros medicamentos que tome la persona y les va a decir si se puede o no tomar, si está contraindicado o si deben de tener algún tipo de cuidado. Y ese es el link. Y al final, pues ya para terminar, las conclusiones es que pues la presentación de estos medicamentos, incluido el empaque, es parte de la calidad y la seguridad de la medicina y que solamente podríamos obviarlo o no hacerlo cuando hay casos urgentes para las que no hay otra opción y en las condiciones adecuadas que vimos en lo que decía la Ley General de Salud. Ahora, también el empaque es muy importante porque preserva pues todas estas las cualidades de nuestro medicamento, ¿no? Principalmente la estabilidad del producto y que por eso es importante que lo tengan en su empaque. La otra es que al momento de recibir un medicamento o el momento en el que ustedes lo entregan, pues pueden revisar estos puntos para asegurar que le estén dando un producto adecuado, ¿no? El nombre, que sea el medicamento con la cantidad que sea la adecuada y fijarse también mucho en su caducidad. Ahora, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, algunos pueden ser desfavorables y a eso muchas veces le decimos reacciones adversas, por lo tanto es aconsejable estar siempre en contacto con el médico, principalmente si ya estamos tomando medicamentos y podemos tener interacciones. Y finalmente, pues precisamente cuando tenemos medicamentos, pues lo que deberíamos de estar haciendo es el poder, era la última era la conclusión. Entonces, pues con eso termino. No sé si tengan alguna duda o comentario.